aspectos técnicos del censo. Y para el análisis tenemos ya el contacto vía Zoom con el encargado y responsable de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez. Reiteramos el tema que vamos a tratar, aspectos técnicos del censo. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Como bien lo decías, agradecemos a nuestro distinguido invitado para poder conversar sobre este tema que es importantísimo a la perspectiva para intentar entender, porque resulta ser que el escenario político ha mezclado tanto aspectos técnicos con política, que necesitamos fundamentalmente tratar de mostrar cómo es cada escenario y ahora particularmente el escenario técnico. Así es que agradezco, Juan Carlos, nuestro invitado, Juan Carlos Núñez, de la Fundación Jubileo. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro espacio Cartas sobre la Mesa. Muy buenas noches, Omar, un gusto estar compartiendo con ustedes en el canal universitario. Juan Carlos, por favor, para comenzar, ¿cómo podemos con nitidez dilucidar qué es técnico y qué es político en el tema del censo? En realidad, para poder conversar sobre el tema del censo, hay que definirlo como un tema meramente técnico. Es un operativo por el cual se le da la información sociodemográfica, salud, educación de la población. Y es un operativo de tal magnitud y tan importante que llega a cubrir al 100% de la población. No es lo mismo que encuesta, que simplemente agarra una muestra. Por lo tanto, para lograr ese 100% de la población hay que cumplir varios procedimientos. Todos son meramente técnicos y están vinculados uno al otro. Por eso la gran preocupación que cuando hablamos de la actualización geográfica, esta no puede estar desplazada en el tiempo a lo que sea la realización del operativo del censo. Podría desactualizarse la información que ya se ha levantado o si ya levantó. Por lo tanto, estamos hablando de datos, información que sirve después esa información como una base importante para la planificación de políticas públicas, para la atención de servicios, para direccionar de mejor manera la inversión pública, pues si allá los aspectos que tengan que ver con datos y cifras los están vinculados al censo, que se denomina censo de población y vivienda, que es lo que se trabaja, y fundamentalmente se atienden las necesidades básicas insatisfechas, que son unos indicadores que nos permiten medir la situación de la población, sus condiciones de habitabilidad y varios aspectos que son parte de lo que representa la boleta censal. Entonces, no hay donde está lo político, análisis, la coyuntura, porque eso no tiene que ver con los datos, ¿no? Entonces, para ello hay un Instituto Nacional de Estadísticas que debería ser la entidad y quien debería ser la voz autorizada para todos estos temas es el director del INE. Así lo dice en sus atribuciones y competencias. A ver, Juan Carlos, permítanos. Yo creo que cualquier ciudadano se da cuenta de que para llevar adelante un censo se tienen que cumplir tres fases casi irremediables. Todo lo que es la planificación y organización, el momento censal y el momento postcensal. Ahora, lo que nosotros encontramos recurrentemente es cómo se mezcla políticamente este tema, porque se utiliza en el escenario político la fase de resultados para cuestionar una fase que, en mi criterio, no debería tener tanto problema como es la fase de la planificación y organización. ¿Estoy incorrecto? ¿Y cuáles son los elementos fundamentales de esa parte de la planificación y organización técnicos que son controversiales? Bueno, Omar, yo creo que hemos contaminado el tema del censo al ponerle unos indicadores como el de población para definir la distribución de recursos, los impuestos, muchos de ellos están vinculados a cómo se distribuye a la población en función de los criterios de población, o que a partir de los escaños parlamentarios tengamos que definir la representación política.
Y claro, somos nosotros mismos los que nos pusimos la soga al cuello cuando hablamos con el tema de la Constitución. Son 130 diputados, así lo plantea la Constitución, por lo tanto no hay forma de aumentar, y la versión aumenta, y a mi criterio muy personal, tenemos todo el derecho de contar con representación política, y creo de manera equitativa en las regiones, más allá de las situaciones que vamos viviendo. Pero entonces nos contaminamos con estos temas que acaban de quitarnos la mirada objetiva, técnica que debería tener el proceso del censo. Esa es una pena. Pero bueno, más allá de ello, los aspectos centrales antes de la realización del operativo del censo, es decir, el día que se realice el censo, son fundamentales. Yo me quedaría con 4 aspectos, creo, centrales. Por un lado, el tema de la actualización cartográfica, que la podemos explicar un poco para que quienes nos están viendo puedan comprenderla. Por otro lado, el tema de la boleta, las imágenes ustedes están mostrando justamente la boleta que ya tendría que estar concluida y terminada abajo, que lleven adelante los empadronadores. Otro tercer aspecto fundamental es la capacitación de los empadronadores. Estos jóvenes bachilleres, universitarios, conscriptos, inclusive estos, se habla de que alrededor de 300.000 personas movilizadas día del operativo del censo necesitan antes una capacitación muy cualificada para que no tengan que llenar el formulario, esa boleta, por sus criterios personales, sino tiene que haber una formación adecuada para que lo que le responda a la familia que está visitando pueda incluir en la boleta de manera más apropiada. Entonces, 3 aspectos, y el cuarto es la estrategia comunicacional, la difusión, que creo que es donde se aplazó el INE, porque deberíamos estar nosotros, toda la ciudadanía, enterados paso a paso de lo que haga INE, cómo ha planificado, cómo acordó con las regiones, cuál es el avance que tiene en el tema de la actualización cartográfica, o el debate de la voluntad, o el tema de la capacitación de los empadronadores. Entonces, estas fases son fundamentales para el día del operativo del censo. Solo un detalle, que voy a recurrir a la carrera de estadísticas justo de la universidad. Ellos decían que un empadronador podría cubrir 20 boletas el día del censo, nada más, porque ustedes saben que el censo se desarrolla en un día, en algunas áreas rurales alejadas, entre 2 a 3, pero en el día del operativo tiene que estar todo prácticamente adecuadamente planificado. Por eso es el tema de la cartografía, que además es una base muy importante para el trabajo estadístico que se hizo en los próximos 10 años. ¿Qué es en realidad la actualización cartográfica? Es no solamente verificar cuántas viviendas existen en el área urbana y rural de todo el país, sino que tenemos que verificar cuántas familias viven en esa vivienda. Este es un tema fundamental. En 2012, lastimosamente, no se logró hacer esta verificación de cuántas familias viven por vivienda, porque no se hizo el trabajo de, así se denomina, un trabajo de campo, y se simplemente con lo que es el satélite, los GPS, para poder identificar el número de viviendas, pero no sabíamos cuántas familias vivían ahí. Y peor todavía, quienes nos están viendo, entren al Google Maps, van a ver unas viviendas, techos, pero ni siquiera sabemos si esa casa es de 1 piso, 2 pisos, es un edificio el que estamos viendo. Por lo tanto, cuán importante el trabajo de campo para verificar esto. Si entonces un empadronador solo cubre 20 boletas al día, la planificación tiene que ser de manera que en un manzano tenemos que saber cuántos empadronadores, cuántas boletas necesitamos, y para eso es este trabajo censal que lleva adelante la actualización cartográfica. Él dijo que tenía 10.000 personas que iban a movilizarse ya desde el inicio del lanzamiento del censo, pero después nos hablaron que los 8.000, y creo que al final no fueron ni ese número, han hecho esta visita. Ese personal es el mismo que hace el empadronamiento. Ese personal tiene que ser capacitado para tener esta adecuada información
sobre cuántas familias viven en las viviendas. Eso va a ayudar a la planificación, entonces todo tiene que estar perfectamente planificado para el día del censo. ¿Cuán importante es la actualización cartográfica? Pero además, esta información sirve para el levantamiento de encuestas, de investigación estadística que desarrollaremos en los futuros 10 próximos años, que es información oficial la que estamos manejando. Y hay que preocuparse mucho por la actualización cartográfica, porque en 2012 no logramos hacer un buen trabajo a ese nivel. Quiere decir que estamos casi 20 años con inadecuada información sobre cuántas viviendas, cuántas familias viven, y realmente es un tema preocupante. Si nos aplazamos esta vez más, como que estamos siendo, ¿cómo le llaman, Omar? El método OBC, usted sabe ese, ¿no? Ojo de buen cubero, y así no se puede el país. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado y mucha atención. Y bueno, que las universidades estén vinculadas y confiadas en este trabajo. Juan Carlos, muchísimas gracias, un abrazo cálido, lo estaremos convocando en cualquier momento. Muchísimas gracias, Omar, un gusto. Igualmente. Buenas noches. Ahí estábamos con Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo, dándonos un pantallazo sobre temas que tienen que ver estrictamente con los aspectos técnicos diferenciados de los aspectos políticos. Televisión para ti.